Buenas noches, bienvenidos a este 360 grados. Ayer empezamos un particular camino hacia ese 27 de mayo. Pretendemos darles a ustedes la mayor información posible para que puedan votar con más conciencia, si cabe, ese día en las elecciones autonómicas. Y hoy queremos hablar de paridad con representantes de los distintos partidos que concurren a estas elecciones. Tenemos con nosotros para ello, la tenemos sentada ya en plato, a Concha Bernet por el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta. Concha, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pablo. Y en capilla, como quien dice, pues está Yolanda Bell por parte del Partido Popular, Alicia Cordente por parte del PSOE y Fátima, voy a coger la chuleta porque esto es un poco complicado, Fátima Ahmed y Ashraf Mohamed por parte de Unión Demócrata Ceutí. Vamos a hablar un poquito de paridad. Yo no sé si la ley de la paridad que entra en vigor, y estas son las primeras elecciones que esa ley pues marca un poco la dinámica de las listas, al Partido Socialista del Pueblo de Ceuta le ha pasado factura, le ha complicado en algo poner los nombres en esa lista, o simplemente es una cosa que se vive con naturalidad. No nos ha complicado en absoluto. La elaboración de la lista incluye la participación de la mujer, no hemos tenido ningún problema y además estamos totalmente de acuerdo en que la participación de la mujer en política sea total, e incluso nos hubiera parecido hasta normal que hubiera sido del 50%, o sea que lo del 60 y el 40 nos parece normal e incluso corto. O sea, nosotros en ningún momento nos planteamos el tener una representación femenina por obligación, una representación femenina por cuotas, sino que realmente la participación de la mujer en política lo tenemos totalmente asumido, lo tenemos claro. Las mujeres con las que cuenta el partido pues suponen un activo importante y realmente no nos ha hecho modificar en nada. Teníamos asumido perfectamente que ese papel es necesario. Concha, si te parece, vamos a ir un segundito a publicidad porque parece que hay problemas con el sonido y volvemos a la vuelta y esperemos a arreglarlo. De acuerdo. Bueno, Concha, pues seguimos hablando un poquito de paridad. Me comentabas que no os ha afectado para nada al Partido Socialista del Pueblo de Ceuta las listas electorales. ¿Cómo veis la participación de la mujer en Ceuta en política? ¿Está bien? ¿Hace falta potenciarla más? A ver, no está todo lo bien que debiera. O sea, la participación de la mujer en general en Ceuta y en el resto de la nación española no alcanza el nivel deseable. La participación en política debería ser al 50% mínimo, tanto en la presencia en las listas electorales como en la presencia en cualquier ámbito de la sociedad. Eso ahora mismo no es real. Entonces, el hecho de que... En las listas electorales sí parece que la ley... en las listas electorales, en la última del PSOE sí, salvando eso. Me refiero a no solo la participación o el nombre de las mujeres en las listas. Salvamos las del PSOE, que sí es cierto que en las últimas elecciones cumplieron el 50%, pero la participación de la mujer en la política tiene un hándicap importante. Ese hándicap es básicamente la educación social, la mentalización. Y el problema de la participación de la mujer en política supone sobre todo limitación en su vida familiar, supone limitación en su vida laboral, supone una serie de limitaciones que mientras no haya no solo leyes que la apoyen, sino actitudes que la favorezcan, el papel de la mujer en la política va a estar muy limitado. Va a estar limitado porque estamos añadiendo una participación que está, además de su actividad familiar y además de su actividad laboral, supone que no todas las mujeres que participen en política viven de la política. Además de esas dos cuestiones bastante complicadas de compaginar, estamos añadiendo una tercera. Entonces, para las mujeres muy difícil la participación en política. Muy difícil porque, primero, porque las cuotas de poder hasta ahora han sido masculinas y superar eso es complicado. Evidentemente, sin ley es imposible, pero no solo la ley no basta,
para ayudar a que la mujer participe en política. Se requieren actuaciones claras, se requiere sobre todo una mentalización, sobre todo un cambio de conciencia. O sea, esta sociedad necesita un cambio de conciencia fundamental para que la participación de la mujer en la política pueda ser real. O sea, que la mujer no tenga que pensar antes de dar el paso en su participación en la política de cómo voy a solucionar mis problemas domésticos, mi problema familiar, cómo voy a solucionar mi problema de compaginar mi vida laboral con mi vida familiar y además de dónde saco el tiempo, ¿no? Eso requiere una mentalización y un cambio tan grande en esta sociedad, sobre todo por parte de los hombres, que es difícil de llevar a cabo de forma real, aunque evidentemente el que la ley obligue a que las cuotas debe tener un mínimo de representación femenina que lo favorece, el hecho no será real y la participación no será efectiva hasta que no consigamos que esa ley determine un cambio en la sociedad, que sea un cambio de actitudes, un cambio de mentalidad y un enfoque diferente a que la mujer esté en política con la misma soltura, con la misma capacidad, con la misma fuerza y con la misma libertad, sobre todo libertad, que están los hombres. Entonces el problema es complicado de salvar. Concha Bernal, que hay que decir que concurre como número 3 en las listas del Partido Socialista del Pueblo de Ceuta, ¿se ve con opciones de ocupar un asiento de la Asamblea? Claro, por supuesto. A pesar de lo que dicen de las últimas elecciones y de lo que dicen las encuestas. ¿Por qué no? Claro. O sea que el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta es optimista. Los votos se determinan en las urnas y no en las encuestas. Y entonces, bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando y haciendo una labor muy buena, muy positiva. Tenemos unas ideas, unas propuestas y tenemos un grupo de gente muy preparado, con muchas ganas de trabajar, con las ideas muy claras, con las líneas muy marcadas. Mantenemos una línea muy coherente desde hace muchos años y yo espero que en estas elecciones el pueblo de Ceuta se dé, bueno, mire, un poquito en la labor que hemos venido realizando en los últimos 20 años. Y mirando, me imagino que al enemigo un poco, ¿cómo se ve el panorama político actual de la ciudad autónoma? Mirando el enemigo político. Bueno, el enemigo político tiene una trayectoria, el PP, por ejemplo, ¿no? Tiene sus votos como muy... parece que están muy controlados, parece que están muy marcados, pero bueno, yo espero que las personas que vayan a votar, a la hora de hacerlo, analicen y profundicen un poco en la situación de Ceuta, profundicen un poco, si me hablamos de la mujer, por ejemplo, cómo la tasa de paro femenina en Ceuta, pues con creces, duplica la media nacional, por ejemplo, la tasa de paro. Cómo dentro del tejido empresarial el 2% de las mujeres son las únicas, o sea, es ese 2% el representativo de todo el tejido empresarial, porque las mujeres más jóvenes todavía siguen siendo las que se ocupan de manera exclusiva del cuidado de los hijos, porque entre el 40 y el 50% de las mujeres desarrollan de manera exclusiva su tarea doméstica, las tareas familiares llevan a cabo. Entonces yo supongo que a la hora de pensar el voto, pues hay que mirar todos los aspectos, los que se han llevado bien, pero no podemos olvidar a aquellos que siguen estando en una precariedad absoluta, no podemos olvidar aquellos aspectos que están dejados, o no podemos olvidar aquellas acciones que, aun siendo prioritarias, pues se dejan de lado. Entonces, en el campo de la mujer parece que está, bueno, hay actuaciones y hay leyes, pero ni las leyes ni las actuaciones tienen una evaluación positiva, el balance es más bien negativo. Entonces, bueno, si hay otra forma de hacerlo, pues supongo que se puede ver, se puede intentar. En cuanto al otro enemigo que dice, ¿no?, el enemigo político, no me gusta llamarlos enemigos ni enemigas, otros partidos que se presentan, el PSOE, por ejemplo, ¿no?
pues tiene una cuota más reducida. No ha podido, a mi modo de ver, la política que ha desarrollado el PSOE, sobre todo a nivel de comunidad, de ciudad autónoma, no ha ejercido una oposición en condiciones, no ha sabido denunciar con claridad y hacer propuestas novedosas y diferentes en aquellos aspectos en los que el Partido Popular, que era el que gobernaba, pues ha fallado. Y creo que su oposición ha sido bastante pobre y bastante escasa, francamente. En cuanto al otro representante, ¿no?, en la Asamblea, la UDC, pues tampoco ha llegado mucho y ha calado con la suficiente profundidad la oposición que ha realizado. Tampoco han llevado a cabo propuestas serias, y no serias, sino aquellas propuestas que han podido modificar de una forma real los errores o las desviaciones, ¿no?, que se han podido producir a lo largo de estos 4 últimos años de gobierno del Partido Popular. Concha, pues se nos acaba el tiempo que teníamos pensado dedicar y estar contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, y además yo estoy convencido que la siguiente invitada, que es Alicia Cordente por parte del PSOE, no va a estar de acuerdo con esa crítica de que no han hecho una oposición suficientemente coherente. Vamos a verlo después de la publicidad. Muy bien, muchas gracias. El restaurante El Ángulo abre sus puertas con una delicada y atendida cocina. Mariscos, pescados y carnes, todo regado con los mejores caldos. En un cuidado ambiente minimalista. Un rincón donde tomar una copa. El restaurante El Ángulo ya está abierto en las Murallas Reales. Ven, conócelo. Pues nuestra siguiente invitada es Alicia Cordente, que es también la número 3 de otra lista electoral, en este caso la del PSOE, y que casi por alusiones y por actualidad seguro que no está de acuerdo con Concha Bernet en que la posición del PSOE no ha sido lo suficientemente buena. Bueno, antes que nada, buenas noches, Pablo, y gracias por invitarnos. No, evidentemente no estoy de acuerdo, pero no solamente no estoy de acuerdo yo, me imagino que no estarán de acuerdo tampoco muchísimos ciudadanos, porque para ver el trabajo que ha realizado el Partido Socialista en estos 4 años en la oposición, solamente tenemos que irnos a la hemeroteca, es decir, hablando solamente de lo que es el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, yo creo que se puede comprobar fácilmente cómo ha sido un trabajo duro, un trabajo arduo. Se ha presentado más de 80 mociones, más de 80 proposiciones, muchas de ellas novedosas, muchas de ellas aprobadas, otras no lo han sido, pero evidentemente el trabajo realizado por el Partido Socialista en estos 4 años de oposición ha sido un trabajo muy positivo. Nosotros estamos muy contentos con la labor realizada en estos 4 años de oposición, y creo que ahora es la hora de recoger los frutos de ese trabajo realizado. Bueno, yo me imagino que si pregunto por lo que ha supuesto la ley de paridad para las listas electorales del PSOE, la contestación es un poco obvia, puesto que es el partido que promueve esta ley y esta igualdad. Pues no creas, Pablo, yo me alegro de que hagas esta pregunta, incluso me alegro muchísimo de que tratemos el tema de las listas paritarias, porque las listas paritarias es solamente una parte de lo que recoge la ley de igualdad. Entonces, es la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la ley que se aprobó recientemente el mes pasado, en marzo, que no solamente recoge el tema de las listas paritarias, sino que recoge otros muchos temas importantes. Y me alegro mucho que lo hagas, porque para mí es un motivo de orgullo que hoy se esté hablando de la ley de igualdad. Un orgullo doble, diría. Primero, por ser mujer, y segundo, porque soy socialista. Y como socialista tengo que reconocer que es un cumplimiento más de los que llevábamos en el programa electoral y un cumplimiento más de Rodríguez Zapatero. Y por supuesto que la ley de igualdad es una ley importantísima y que nos va a dar mucha más calidad democrática a todos los ciudadanos, porque no es la ley de las mujeres ni es la ley de los hombres, es la ley de la ciudadanía. Decía, al hilo de una de las cosas que ha dicho Concha, decía que a la mujer le cuesta más participar en política porque eso pues le supone un trastorno y tiene que perder un poco de su vida familiar. Yo igual hago una pregunta un poco obvia o un poco ingenua, pero me pregunto a la vez cuál es la diferencia. O sea, ¿al hombre no le supone también perder parte de su tiempo, del tiempo que puede dedicar a su familia, y a la mujer sí? ¿En dónde está la diferencia?
Hombre, evidentemente es cierto, es decir, el tiempo que se le quita a la familia es obvio que es tanto el hombre como la mujer, pero evidentemente la mujer lo tiene más difícil, lo tiene más complicado. No por nada, es decir, no es nada extraño, sino simplemente es por temas de educación. Por eso esta ley de igualdad es una ley tan importante que, como yo te decía antes, no solamente va a recoger el tema de las listas paritarias, que parece ser que es lo que más ha llamado la atención de esa ley, pero es que esa ley contempla unas medidas importantísimas que lo que van a hacer es que en el día a día y poco a poco estos problemas, esta incapacidad que a lo mejor tiene la mujer muchas veces de entrar en política, pero no solamente de entrar en política, sino dentro de las empresas, dentro de en muchísimos ámbitos. Y yo creo que con esta ley todo eso va a estar se va a andar mucho camino y va a ser mucho más positivo. Evidentemente, la ley, por ejemplo, recoge medidas de conciliación laboral y familiar. Es decir, esas medidas de conciliación laboral y familiar pues van a facilitar el acceso de la mujer en muchos ámbitos en los que ahora mismo pues no tiene acceso. Y que son muchas variables las que intervienen. ¿Y en Ceuta cuál es la situación de participación activa en la política por parte de las mujeres? Bueno, pues gracias a la Ley de Igualdad, evidentemente en esta legislatura ya tenemos listas paritarias. Las listas paritarias, ¿qué tienen de positivo? Bueno, pues sobre todo que tienen de positivo es que una lista electoral es el futuro equipo de gobierno. Es decir, que vamos a tener un equipo de gobierno conformado por hombres y por mujeres. Que en el fondo, ¿qué es? Es decir, ¿qué es una lista electoral? La lista electoral tiene que ser el reflejo de la sociedad. La sociedad porque está compuesta por hombres y mujeres. Entonces yo creo que esa es la realidad que es la que se va a ver. Les pedimos disculpas por el pequeño fallo que hemos tenido, son las cosas del directo, las cosas que pasan a veces. Les pido paciencia a mis invitados y bueno, las cosas del directo y de la informática también, no te preocupes. todo hay que decirlo. Comentábamos antes que la ley de paridad contribuye a que las listas electorales y por tanto los equipos de gobierno sean fiel reflejo de la composición de la sociedad, que hay hombres y mujeres pues casi a partes iguales. Y yo decía que otro componente que refleja la sociedad en esta ciudad es el multicultural. No sé qué pasa a veces con eso, que también se toma como referencia y se trata o por lo menos se insiste en que las listas también deberían tomar ese referente para reflejar más fielmente la sociedad. Bueno, la sociedad, una cosa de las que tenemos claro es que somos hombres y mujeres, y eso sí es lo que se recoge en esta ley de la igualdad y en las listas paritarias. El hecho de ser hombres y mujeres dentro de las listas no lo tenemos que entender como cuotas, es decir, no es la cuota femenina ni es la cuota masculina, es la fiel representación de la sociedad. El resto, el introducir, como tú dices, elementos multiculturales o socioculturales dentro de las listas, nosotros en el Partido Socialista no nos gusta, es decir, nosotros eso no lo hacemos. Nosotros en nuestras listas llevamos ciudadanos, ciudadanos independientemente de su cultura, independientemente de su religión. Son ciudadanos que creen en un proyecto político, en el proyecto político que representa y que va a defender el Partido Socialista y el proyecto político que queremos hacer llegar a todos los ciudadanos en esta campaña. Y de cara al resultado de las urnas, igual que le preguntaba a Concha antes, siendo el número 3, el PSOE tiene ahora mismo 2, me imagino que sí se ve un poco cerca el poder estar sentado y tener voz en la Asamblea en la próxima legislatura. Yo soy mucho más positiva que todo eso, es decir, yo no me veo sentada en los bancos en la oposición, yo me veo gobernando en la ciudad, me veo formando parte de un equipo de gobierno importante, un equipo de gobierno que va a llevar un aire de renovación a la ciudad, que creo que es lo que la ciudad necesita. ¿Y cómo se ve ahora mismo la situación política de Ceuta de cara a estas elecciones? ¿Cómo nos lo planteamos nosotros? Nosotros, desde luego, estamos muy ilusionados, estamos intentando hacer llegar ahora a la calle el trabajo realizado durante estos 4 años, como ya he comentado anteriormente, un trabajo muy arduo y muy positivo, y estamos en ello, es decir, haciendo llegar ahora pues, a todos los ciudadanos nuestro proyecto político, intentando ilusionar a la gente y transmitir ese mensaje positivo que queremos hacer llegar al electorado. ¿El PSOE va a transmitir un mensaje positivo o va a utilizar la campaña electoral también para subrayar y resaltar lo que consideran errores de la gestión del gobierno? Nosotros llevamos haciendo eso durante 4 años, es decir, durante 4 años se ha estado marcando los errores que el Partido Popular ha cometido en la ciudad. Nosotros nos planteamos una campaña en positivo, una campaña en la que detrás de cada insulto habrá una propuesta, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero el sábado pasado en el mitin de Vistalegre. Detrás de cada insulto que encontremos del Partido Popular habrá una propuesta del Partido Socialista. Nosotros encaramos esta campaña, desde luego, con una actitud muy positiva. O sea, se deja un poco de lado las denuncias ante los tribunales.
No sé a qué te refieres al decir las denuncias ante los tribunales. ¿Te refieres al caso Sánchez París y a esa denuncia también por el caso Barranco Pinés, me parece que esas denuncias siguen su cauce, es decir, pero eso no las puedes paralizar, eso sí ya su cauce. No habrá denuncias nuevas. Eso sigue su cauce. Me refiero que no conoceremos... Pues Pablo, no te lo puedo decir porque como no sé qué es lo que va a ocurrir, es decir, en cualquier momento nos podemos encontrar una sorpresa de tan calibre que desde luego el Partido Socialista con los brazos cruzados no se va a quedar. No es por nada, sino por responsabilidad política. Pero te estoy diciendo cómo nos planteamos nuestra campaña. Nuestra campaña sí nos la planteamos en positivo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y pues gracias a ti por invitarme. Vamos a dar paso, en este caso, a las siguientes invitadas, que hablaremos con ellas después de publicidad. Muy bien, muchas gracias. El restaurante El Ángulo abre sus puertas con una delicada y atendida cocina. Mariscos, pescados y carnes, todo regado con los mejores caldos. En un cuidado ambiente minimalista. Un rincón donde tomar una copa. El restaurante El Ángulo ya está abierto en las Murallas Reales. Ven, conócelo. Bueno, pues continuamos hablando un poco de la repercusión que ha tenido la ley de paridad de cara a estas próximas elecciones del 27 de mayo. Ahora lo hacemos con Ashraf Mohamed y Fátima Ahmed. Yo creo que vienen por parte de Unión Demócrata Ceutí y yo creo que sin duda alguna una de las cosas que en Ceuta más ha impactado de esta ley de paridad es que ha abierto a la participación de la mujer partidos que tradicionalmente sí formaban parte de mujeres, pero se resistían un poquito más. No sé cómo lo veis vosotras. Bueno, empiezo yo, como quieras. Bueno, pues realmente cuando nos hemos incluido en las listas electorales de UDC, realmente no ha habido ningún problema de modificación de listas. Desde un principio teníamos pensado que se iban a integrar hombres y mujeres y ni siquiera en previsión de la aprobación de la ley de paridad que data del 3 de marzo recientemente. Entonces, nuestro partido siempre ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres y no ha habido ningún problema. Fátima, ¿la aprobación y la entrada en vigor de la ley ha facilitado un poco la entrada de, por ejemplo, vosotras dos en listas electorales? No, la UDC ya tenía previsto mucho antes de la entrada en vigor reflejar la realidad del partido. O sea que estaba previsto, ¿no? Aunque no hubiera habido ley, seguirá siendo la misma efectivamente. Es más, hay que tener en cuenta que lo de la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal desde el 79, por ejemplo, ya aparece en una asamblea del Consejo de las Naciones Unidas. En el 78 nuestra Constitución también establece en el artículo 14 la no discriminación por razón de sexo. Entre otros artículos también se hace referencia a la obligación de los poderes públicos de promover que esa igualdad sea real y efectiva, con lo cual ya era hora de que llegase esa ley. Yo, que soy muy malvado y a veces recojo un poco pues los rumores que vienen de la calle, a mí alguien me ha llegado a insinuar que podría ser incluso que en el caso de que Unión Demócrata Ceutí sacara representación suficiente, algunas de las mujeres que van en esa lista se les obligará o renunciaran a su escaño en la Asamblea. Eso es una barbaridad, teniendo en cuenta que es un partido democrático y que lucha por la igualdad de toda la ciudadanía. Eso sería una barbaridad. Para nada. Eso es totalmente falso. Y luego, ajustándote a un principio de responsabilidad política, tampoco te estás incluyendo en una lista electoral para que luego te digan, mira, que tú no vas a figurar que esto es de cara a la galería. No, esto es con todas las consecuencias. Hay una involucración real de las mujeres, por tanto, en los organismos de Unión Demócrata Ceutí. Sí. ¿Y cómo veis la involucración de la mujer en Ceuta en general, en la vida activa pública, en la política? Hombre, cuenta con serias dificultades. Date cuenta que, aunque se ha aprobado la ley de igualdad, tienes que tratar de superar las desventajas sociales, civiles, culturales, laborales. Entonces, está claro que estás en clara desventaja. Necesitas conciliar la vida familiar y laboral y, por encima de todo, te metes en política. Entonces, está claro que en clara desventaja, pero luchando con tenacidad, con ayuda y constancia, pero evidentemente la mujer está en clara desventaja y tiene que superar esas barreras y esos obstáculos. Evidentemente estamos en clara desventaja con respecto a los hombres. Es que la ley es un importante avance
ahora hace falta llevarla a cabo, llevarla a las calles Que se plasme. y que se plasme, que se plasme. Vamos a ponernos en el hipotético caso de que Unión Demócrata Ceutí pudiera gobernar. ¿Qué les gustaría cambiar de Ceuta a Fátima y a Ashraf? Empiezas tú, Fátima. A ver. Bueno, pues en principio eliminar desigualdades sociales, luchar por una Ceuta más justa. Sé que puede sonar utópico, pero realmente Ceuta no se limita a un pequeño trozo de la ciudad. Ceuta es una ciudad muy grande y si nos damos un paseo notamos grandes diferencias. Y eso es lo que habría que eliminar. Y tratar de ver que es un partido que atiende a la ciudadanía en general y tratar de eliminar ese hándicap o los roles de decir que es un partido que atiende a segmentos de población o a sectores de población. Hay que tener claro que cuando se trata de luchar y se establece un partido político, luchas por ideas democráticas y haces críticas constructivas y a veces desde la oposición quizás ves más el lado, digamos, el lado negativo o los problemas o soluciones que te queden por radicar y por... ¿Y cuál es ese lado negativo de la actual Pues el lado ejecutivo? negativo es todas las cosas que realmente queden por arreglar en esta ciudad. Pensemos, por ejemplo, el tema, las desigualdades sociales, Los altos niveles de desempleo. Problemas de vivienda, ¿qué te voy a decir? Desde el punto de vista de poder participar en unas listas, de disfrutar esa igualdad, Sí. al menos en esa paridad en las listas, ¿cómo se ven, por ejemplo, las situaciones de otros países islámicos ahora mismo en los que la mujer está muy arrinconada y con serio riesgo a veces incluso en su vida con cosas que aquí pues serían cotidianas? Es que ten en cuenta que nosotros tenemos la opinión que nos transmiten los medios de comunicación, porque nosotras como españolas que hemos nacido y hemos crecido en una sociedad democrática, tenemos la misma forma de pensar de todo nuestro grupo social, o al menos eso pensamos. Entonces la opinión que nos transmite, pues ves de todo y te haces opiniones pues que son subjetivas. ¿Y cómo valoráis la gestión que se ha hecho en los últimos 4 años de gobierno? ¿Por qué, por así decirlo, preguntándolo de otra manera, por qué sería necesario que Unión Demócrata Ceutí contara con más respaldo? Porque Unión Democrática Ceutí realmente quiere atender a toda la ciudadanía en general. Entonces, eso no lo ha hecho hasta ahora el actual gobierno. Para nosotros no. Para nosotros ¿Quién no. mejor que un partido localista para luchar por los intereses de los ciudadanos? Pero partido localista no sois el único que se presenta, hay más. Bien. Sí, pero democráticamente cada partido tiene su programa político y bueno, y en las urnas que se decida. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, Pablo. Volvemos a la vuelta de publicidad con la última invitada que nos queda, que es Yolanda Ben, que también es número 3 del Partido Popular. El restaurante El Ángulo abre sus puertas con una delicada y atendida cocina. Mariscos, pescados y carnes, todo regado con los mejores caldos. En un cuidado ambiente minimalista. Un rincón donde tomar una copa. El restaurante El Ángulo ya está abierto en las Murallas Reales. Ven, conócelo. Bueno, pues hasta ahora hemos escuchado la opinión de una representante del Partido Socialista del Pueblo de Ceuta, otra del PSOE, 2 de Unión Demócrata Ceutí. Le toca el turno al partido que actualmente está gobernando, al Partido Popular, y está Yolanda Bell con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pablo. Encantada de estar con vosotros en este programa. La ley de paridad en el Partido Popular, ¿cómo se ha vivido? ¿Ha habido que reformar las listas o, como todo el mundo, estábamos preparados para la llegada de esta ley? Pues mire usted, yo siento que algunos partidos hayan tenido que esperar que haya una ley para darle mayor participación a las mujeres en sus ámbitos políticos, en sus partidos políticos y sobre todo que se haya visto plasmado en su lista electoral. En este caso, con la reciente aprobación de la ley que acabas de mencionar, pues ha sido una suerte para aquellas mujeres que tenían, en cierto modo, todavía vetado, entre comillas, la participación por los hombres, por la mayoría de los hombres, en determinados partidos políticos. Y el Partido Popular en concreto, y voy a dar a modo de ejemplo una serie de datos para que se vea que nosotros no hemos reconocido la importancia de la mujer a raíz de esta ley,
esta ley que nos parece y de la que no estamos a favor en cuanto a las listas electorales, por ejemplo, porque nosotros no estamos a favor de los cupos. Desde el Partido Popular siempre hemos contado con las mujeres y siguen contando con las mujeres y seguirán contando porque creen en la capacidad de trabajo, en la capacidad cognitiva y en todas las capacidades, en todos los ámbitos de la persona, de la mujer y del hombre, pero de la mujer también. Y al Partido Popular no le ha hecho falta una ley que se ha aprobado recientemente para darle participación a la mujer. Y le voy a poner un ejemplo. El señor Vivas, en su Consejo de Gobierno, si todo el mundo recordará los juramentos que hacen los consejeros para formar parte del Consejo de Gobierno, por mayoría, ese Consejo de Gobierno está formado por mujeres. Además, un Consejo de Gobierno que es casi la excepción del conjunto de la geografía española, porque creo que si no es el único, es de los pocos consejos de gobierno que tienen mayoría de mujer. También le podría poner el ejemplo que el señor Vivas tiene la primera vicepresidenta de la Asamblea y la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que son mujeres, pero no para tener dos floreros al lado, sino porque cree en la capacidad de esas mujeres y cree en su capacidad de trabajo. También le diría que el señor Vivas tiene como portavoz del Gobierno a una mujer y como portavoz adjunta a otra mujer. Y también el Partido Popular aprobó que la primera presidenta del Senado y presidenta del Congreso fueran mujeres a nivel nacional, y eso ocurrió con el Partido Popular. Con estos ejemplos se ve que el Partido Popular no necesita de una ley que ha sido aprobada recientemente para darle esa participación, para considerar a la mujer como verdaderamente tiene que ser considerada. Pero lo que sería muy triste de todo esto es que ahora, por cupos y por establecer porcentajes, se utilizara la figura de la mujer para hacer una guerra de guerrilla y para batallar: yo tengo más mujeres que tú, yo tengo menos mujeres. Yo creo que si eso algún partido político lo hace, las mujeres nos vamos a sentir muy mal, porque las mujeres queremos estar ahí por nuestra propia valía y por nuestra propia capacidad, y eso es lo que piensa el Partido Popular. El Partido Popular está en contra de los cupos, seguirá confiando en las mujeres que valen, en los hombres que valen y en las mujeres que tengan capacidad, y por eso las mujeres han estado siempre ahí, están y van a seguir estando, como se ve en nuestras listas electorales actuales, anteriores y en las futuras. A pesar de estar en contra de los cupos, sí reconocen que la ley ha servido para que otros partidos, lo acaba de decir usted, sí abran a la participación más, se abran más a la participación de la mujer en política. Sí, por eso decía que tristemente ha tenido que ser a través de una ley, pues que algunos partidos políticos se hayan visto una imposición de tener que incluir a mujeres, a cupos y a porcentajes de mujeres mínimos y máximos en sus listas electorales. Y creo que es muy triste que todavía algunos hombres no sepan valorar la capacidad que tiene una mujer, independientemente de la edad que tenga, independientemente de la religión que practique, independientemente del nivel cultural que tenga. La mujer vale por sí misma, por su capacidad, y creo que todo el mundo que conoce a una mujer sabe de su trabajo, de su empeño, tanto en su casa como fuera de ella. Pero por lo tanto sí podemos decir que la ley cumple con su finalidad. No, porque como ha dicho también la señora Cordente, y ha dicho bien, la ley únicamente no es ese apartado de las listas electorales, y también yo le diría que a la ley le faltan ciertas cosas. Por ejemplo, todo el mundo aquí ha mencionado el problema que tenemos en Ceuta en cuanto a las tasas de paro. Como todo el mundo sabrá, en la ciudad autónoma el gobierno del señor Vivas no tiene las competencias en materia de empleo, pero aún así es un tema que nos preocupa. Esa competencia la tiene la Administración Central, la Administración del Estado, y en esa ley, por ejemplo, en un ámbito tan importante como es el empleo, y más en Ceuta, donde las tasas de paro duplican la media nacional, e incluso en el ámbito de la mujer son casi superiores en 3 veces, me atrevería a decir, o 2 veces y media, en esa ley no se ha contemplado ninguna medida concreta que venga a paliar este gran problema que tienen todas las comunidades autónomas en el ámbito de empleo, pero sobre todo Ceuta, y sobre todo pues en el ámbito de la mujer, que es lo que hoy nos trae a nosotros en este programa. No hay ninguna medida concreta en cuanto a la temporalidad, no hay ninguna medida concreta en cuanto a diferencias salariales que todavía pueda existir en algunas regiones, en algunas ciudades, en algunas comunidades autónomas entre el sueldo de un hombre y una mujer, y esas medidas concretas nosotros
no las vemos reflejadas en esa ley. Evidentemente las listas electorales son un apartado más, pero vuelvo a decir, tristemente, a raíz de esa ley impuesta y de manera impuesta por cupos y por porcentajes, algunos grupos políticos no han tenido más remedio que darle participación a la mujer. Si es así, y para eso ha servido, para que algunas mujeres ahora en determinados grupos políticos pues puedan iniciar su carrera política y demostrar lo que valen sin ninguna duda, independientemente del grupo político al que pertenezca, porque yo me atrevería a decir que tanto mujeres experimentadas como Alicia Cordente y mujeres y Concha Bernet, y también mujeres sin tanta experiencia como las dos compañeras de UDC, primero por su empeño político y después por el simple hecho de ser mujer y por los valores que llevan inculcados y que han demostrado día a día en su partido, luchando de manera desinteresada por su partido, yo estoy segura que estas mujeres van a realizar una buena tarea y una buena labor en sus partidos políticos, pero tengo que decir que al Partido Popular no le hace falta una ley para contar con la mujer y reconocer la valía que tienen en esta sociedad las mujeres. Echaban falta medidas concretas en la ley para paliar el desempleo femenino. ¿Qué haría el Partido Popular si renueva el gobierno de la ciudad autónoma y si finalmente obtiene mayor competencia y mayor capacidad de gestión en la política activa de empleo para paliar ese desempleo femenino? Pues mire usted, como sabrá, en las últimas conversaciones con el MAP, con el Ministerio de Administraciones Públicas, pues no se nos ha permitido que la ciudad tenga las competencias en políticas activas de empleo y esa responsabilidad va a seguir recayendo en la Administración central, en la Administración General del Estado. Aún así, es un tema que a nosotros nos preocupa, es un tema importante, un problema de los de gran relevancia en nuestra ciudad. Creo que el empleo y la vivienda son dos aspectos que tenemos que trabajar de manera profunda en Ceuta, porque considero que es una de las grandes preocupaciones el empleo y la vivienda de la ciudadanía ceutí en general. Aún así, decirle que al margen de que no seamos competentes, se tienen que hacer políticas coordinadas entre la administración competente, en Ceuta representada a través de delegación de gobierno, y también a través de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, que aunque no somos competentes, y vuelvo a repetir, esas políticas coordinadas que permitan que un mayor número de ciudadanos ceutíes y un mayor número de mujeres, que es donde tenemos la mayor tasa de paro, y también de jóvenes y discapacitados, como siempre nosotros hemos defendido, puedan acceder al mercado laboral. Creo que esas medidas en distintos sectores, en parados de larga duración, en mujeres, y en jóvenes y en discapacitados, esas son las políticas de coordinación que tienen que tener la Administración General del Estado, competente en materia de empleo, y la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de su Gobierno. Por lo tanto, si se trabaja de manera coordinada y conjunta, se pueden conseguir seguro grandes logros, porque a través del trabajo conjunto y la coordinación es como se consiguen los buenos objetivos. ¿Pero qué medidas concretas propondría el Partido Popular? Pues mire, todas las medidas concretas que nosotros le hemos hecho reiteradamente al Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación en ocasiones ha escuchado alguna petición, en otras ocasiones pues no lo ha escuchado. Yo lo entiendo, que como administración competente en la materia es quien tiene la última palabra y la última decisión. Él decide si una medida concreta se pone en marcha o no se pone. Pero nosotros, por ejemplo, a través de los planes de empleo, que es el único balón que nosotros tenemos para movernos y decir que cada vez a la parte de plan de empleo, porque hay una parte de plan de empleo que lleva delegación de gobierno, otra parte mínima de plan de empleo que lleva la ciudad, y que curiosamente la Administración General del Estado cada vez nos han ido disminuyendo los recursos. Pues dentro de los pocos recursos que la Administración General del Estado nos envía, pues nosotros hemos hecho hincapié en que esos planes de empleo vayan dirigidos a sectores preferentes, que nosotros los hemos llamado preferentes, dándole un carácter sobre todo social a aquellas personas que tienen menores ingresos, con menores recursos, en muchos casos familias que trabajan en el día a día y que son pues beneficiarias de las distintas prestaciones de los servicios sociales. También lo queremos dirigir, y siempre lo hemos intentado en las mesas negociadoras, a los jóvenes. Creo que también ha sido un aspecto importante en propuestas del Partido Popular a mujeres víctimas de violencia de género,
también hemos querido siempre que Delegación de Gobierno aceptara esa reserva de un número de plazas determinado a discapacitados, jóvenes, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, con una orden de alejamiento y, por supuesto, con toda pues la documentación necesaria por parte del juzgado para que esté correctamente cerciorado y justificado el asunto, y por otra parte dándole ese carácter social de usuarios que se benefician de los servicios sociales. Creo que esos ámbitos hay que seguir trabajándolo y hay que seguir apostando en esa materia. Se nos ha acabado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí y que nos haya dedicado este trocito a explicar un poco a los ciudadanos, pues también un poco el punto de vista del Partido Popular sobre esta ley de paridad y otras cuestiones que han surgido. Nosotros nos vamos, volvemos mañana en torno a las 10 menos cuarto con la primera entrevista a un candidato que será Juan Luis Arosti. Buenas noches.